¿Sabías que hay iglesias que en lugar de acercarte a Dios, están arrastrando a miles de almas hacia la perdición eterna? Sí, aunque suene increíble, hay congregaciones que se presentan como templos santos, pero en realidad son trampas disfrazadas. Son fachadas religiosas que, bajo una apariencia piadosa, esconden un propósito siniestro: debilitar tu fe y desconectarte de Jesucristo. Este es uno de los engaños más peligrosos de nuestro tiempo. Y lo más alarmante es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que están atrapadas. En 2 Corintios 11:14, la Biblia nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso significa que no todo lo que parece venir de Dios realmente proviene de Él. Hoy vamos a revelar la verdad sobre 3 iglesias que han arrastrado a millones de creyentes al error. Y si te dijera que están usando tácticas de manipulación emocional, presión económica y tergiversación de las Escrituras, ¿te atreverías a seguir escuchando? Este no es solo un video informativo. Es una alerta espiritual que puede salvar tu alma y devolverte la verdadera conexión con el Señor. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy puede transformar tu fe para siempre. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Muchas personas ven estos videos sin suscribirse al canal. Si valoras los mensajes que iluminan con la verdad bíblica y fortalecen tu relación con Dios, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones. Comparte también este video con alguien que amas. Juntos podemos desenmascarar el engaño y esparcir la luz de la verdad. A lo largo de la historia se nos ha enseñado que el enemigo no siempre se presenta como una amenaza evidente. A veces se disfraza de piedad. 2 Corintios 11:14 lo deja claro. El diablo se presenta como ángel de luz, usando incluso cosas sagradas para confundir y destruir. ¿Cuántas veces hemos visto personas sinceras, sedientas de Jesús, terminar atrapadas en redes de falsedad? Es como si el pastor guiara a su rebaño directo al lobo en vez de llevarlo al buen refugio. Ese es el peligro de algunas iglesias modernas. No predican la verdad, sino una versión diluida, distorsionada, manipulada, hecha a conveniencia. Satanás tiene muchas estrategias, y una de las más efectivas es convertir lo santo en su herramienta de destrucción. Imagínate entrar a un lugar que debería guiarte hacia la luz y salir más confundido, cargado y lejos de Dios. Apocalipsis 12:9 lo advierte. El gran dragón engaña al mundo entero. Sí, incluso desde altares y púlpitos. Muchas de estas iglesias maquillan la mentira con verdades a medias, y cuando los fieles descubren la falsedad, su fe se rompe. Lo que debía sanar termina hiriendo. Lo que debía proteger termina controlando. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos discernimiento, oración y conocimiento bíblico para no ser arrastrados por doctrinas humanas que nos alejan del verdadero Cristo. Un ejemplo claro de esta distorsión es el llamado Evangelio de la Prosperidad, donde se promete éxito material a cambio de ofrendas. Pero ¿qué dijo Jesús en Mateo 6:24? No se puede servir a Dios y al dinero. Sin embargo, muchos líderes convierten el altar en un mercado, donde la fe se mide por la cantidad de dinero que entregas. Estas trampas espirituales colocan el dinero como el nuevo Dios, al que todos deben adorar. Y lo más alarmante es que utilizan versículos bíblicos fuera de contexto para justificarlo, haciendo que muchos caigan sin saberlo. Por eso es tan importante buscar la guía del Espíritu Santo y no seguir ciegamente cualquier enseñanza que se presente como divina. Más allá del aspecto económico, estas iglesias también provocan rupturas familiares y divisiones profundas. Jesús fue claro en Juan 10:10.
El ladrón viene para robar, matar y destruir. ¿Y cuántas familias se han roto porque uno de sus miembros fue inducido a abandonar todo por obedecer a una doctrina manipuladora? Estas tácticas no solo dividen hogares, sino que siembran culpa, miedo y aislamiento. Y es ahí donde el control se vuelve absoluto, cuando logran desconectarte de todo lo que te hace cuestionar. Solo conociendo la Biblia a profundidad podemos protegernos de estas cadenas disfrazadas de fe. La verdad libera, la mentira esclaviza. Otro elemento alarmante es cómo muchos líderes se presentan como la voz de Dios, pero en realidad solo buscan su propia gloria. Jeremías 23:16 nos advierte contra los falsos profetas que hablan visiones de su propio corazón, no de la boca del Señor. Hoy no es diferente. Hay predicadores que construyen imperios personales, no el reino de Dios. Pero no todo está perdido. La Biblia nos dio herramientas para identificar el engaño y proteger nuestra fe. En Gálatas 1:8, el apóstol Pablo dice que si alguien, incluso un ángel, predica un evangelio distinto, sea maldito. Eso significa que toda enseñanza debe ser comparada con la palabra. Si no se alinea, no es de Dios. Jesús nos advirtió que el camino hacia la vida es estrecho, mientras que el camino amplio conduce a la perdición. Mateo 7:13-14 lo dice con claridad. Muchos creen que van por el buen camino, pero están siendo engañados. Y ese camino ancho está lleno de instituciones que aparentan santidad, pero están vacías de verdad. Por eso, como cristianos, debemos estar alertas. No podemos seguir cualquier voz solo porque suena espiritual. Dios nos llama a usar sabiduría, a discernir y a cuidar nuestra alma como el tesoro que es. No te dejes engañar por lo que brilla por fuera. Examina siempre si lo que escuchas realmente viene del Señor. Y aunque las estrategias del enemigo sean astutas, nunca debemos caer en la desesperación. Romanos 8:31 nos recuerda una verdad poderosa. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es más fuerte que cualquier estructura humana o mentira espiritual. En Él encontramos refugio, dirección y libertad. La clave está en profundizar en la oración, escudriñar las Escrituras y fortalecer nuestra relación con el Señor, porque es esa conexión directa con nuestro Creador la que nos da discernimiento y no las reglas impuestas por hombres. La verdadera fe se vive con convicción, no con miedo ni manipulación. Y no basta con cuidarnos a nosotros mismos. También estamos llamados a ayudar a otros a salir del engaño. Santiago 5:20 dice que quien convierte a un pecador de su error, salvará su alma y cubrirá multitud de pecados. Esa es nuestra misión, extender la mano a quienes han sido heridos por falsas doctrinas y guiarlos de vuelta a la verdad. Qué responsabilidad tan grande, pero también qué privilegio. Ser instrumentos de luz en medio de tanta oscuridad, ser portadores del amor y la verdad de Dios. Que nuestras palabras, acciones y fe sean testimonio vivo del Evangelio genuino de Jesucristo. Cuando pensamos en la fe, la asociamos con una búsqueda genuina de Dios, con el deseo de seguir a Jesús y vivir según su palabra. Pero, ¿qué pasa cuando esa búsqueda es secuestrada por instituciones que manipulan las emociones de sus seguidores? Lamentablemente, esto ocurre más de lo que imaginamos, y muchas veces dentro de iglesias que dicen tener la verdad. La Iglesia Cristiana Maranata es uno de esos casos donde la fe se convierte en un instrumento de control. Aquí, la manipulación emocional no es una casualidad, es una estrategia bien construida. Se presentan como los únicos portadores de la verdad, separando a sus miembros de otras comunidades y creando una dependencia tóxica.
Este aislamiento genera obediencia ciega. Los fieles se sienten forzados a aceptar mandatos que muchas veces van en contra de sus convicciones. Jesús advirtió en Mateo 23:4 sobre líderes que imponen cargas pesadas, y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Lo que debería liberar termina esclavizando en nombre de una fe exclusiva. Lo más alarmante es el control financiero que ejercen. Bajo el pretexto de obedecer a Dios, se exige a los miembros una entrega económica constante y desmedida. Malaquías 3:10 ha sido distorsionado para justificar esta explotación, llevando a muchas familias al endeudamiento y al sacrificio extremo. Muchas familias lo han perdido todo, creyendo que estaban cumpliendo con un mandato divino. Pero la realidad es que estaban sosteniendo una estructura humana que se beneficia de su sacrificio. ¿Dónde queda el propósito bíblico de la generosidad? ¿Dónde está el amor y la compasión por el prójimo? Además del dinero, esta iglesia promueve divisiones dentro de los hogares. Imponen reglas rígidas que fomentan el alejamiento de familiares que no comparten sus creencias. ¿Y cuántos matrimonios, padres e hijos, se han separado por obedecer estas reglas antes que el amor familiar? Esto contradice directamente el mandato de honrar a padre y madre, como dice Éxodo 20:12. También va contra el llamado de Jesús a amar al prójimo como a uno mismo, Mateo 22:39. El Evangelio nunca separa familias por diferencias doctrinales. Las une en el amor de Cristo. El miedo también se convierte en una herramienta de control. Los mensajes están cargados de culpa y amenazas sutiles, haciendo creer que cuestionar es rebelarse contra Dios. Pero 2 Timoteo 1:7 nos recuerda: Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Una fe basada en el miedo no proviene de Dios, sino de sistemas humanos que buscan controlar. Y esa manipulación se extiende también al plano espiritual, creando una dependencia peligrosa de experiencias sobrenaturales. Se enseña que ver visiones o tener revelaciones es señal de comunión verdadera. Pero eso es bíblico. En lugar de basarse en la palabra, muchos son inducidos a buscar emociones intensas y fenómenos extraños. 2 Pedro 1:19 nos recuerda que tenemos la palabra profética más segura y que debemos aferrarnos a ella. Nuestra fe no puede depender de lo que sentimos, sino de lo que Dios ya nos dijo en su Escritura. Y no es casualidad que estas iglesias atraigan a personas vulnerables, quienes atraviesan duelos, crisis o desesperanza, en vez de llevarlas a Jesús, quien en Mateo 11:28 dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados», terminan imponiéndoles más carga y más dolor. El resultado es devastador. Personas ya heridas ahora se sienten aún más atrapadas, confundidas y con miedo. Lo que debía ser un refugio se convierte en una prisión espiritual. Es tiempo de volver al verdadero mensaje del Evangelio: libertad, gracia y restauración por medio de Cristo. El apóstol Pablo lo dijo claramente en Gálatas 5:1. Para libertad nos hizo libres Cristo. Pero aquí vemos a personas sometidas a normas humanas que nada tienen que ver con el mensaje de Jesús. El Evangelio fue hecho para liberar, no para encadenar con reglas creadas por hombres. El mensaje de Cristo es simple y poderoso, pero estas instituciones lo complican todo. Crean sistemas pesados, rituales sin fundamento y reglas que solo sirven para mantener el control sobre los fieles. Pero Dios no necesita estructuras humanas para hablar. Él busca corazones sinceros, y aun con tanto engaño hay esperanza, porque Dios nunca abandona a quienes lo buscan con verdad. En Juan 8:32, Jesús nos promete: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Es una promesa para todos aquellos que se atreven a abrir los ojos
y salir del engaño. La verdadera fe no necesita intermediarios corruptos ni líderes que usurpan la voz de Dios. Lo que necesitamos es una relación directa, íntima y firme con nuestro Creador, basada en la Biblia, la oración y la obediencia sincera. Eso es lo que Cristo vino a restaurar, una conexión pura entre Dios y cada uno de nosotros. Por eso debemos poner a prueba todo lo que escuchamos, sin importar cuán carismático o convincente sea el predicador. Si no se alinea con la Biblia, no viene de Dios. Es así de claro. El discernimiento espiritual no es una opción, es una necesidad urgente en estos tiempos de confusión, porque detrás de muchas fachadas religiosas se esconde una motivación egoísta, el lucro, el poder, la manipulación. Y uno de los casos más preocupantes es el de la Iglesia Universal del Reino de Dios, una institución que ha construido un modelo de fe basado en el intercambio financiero, no en la gracia de Cristo. Miles de personas han caído en su sistema, creyendo que cuanto más den, más recibirán. Primera de Timoteo 6:10 lo advierte. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero este mensaje se ignora por completo en un ambiente donde las promesas de milagros están condicionadas a donaciones. Aquí, el dinero no es solo un medio, es el termómetro de la fe. Sobres especiales, campañas millonarias, sacrificios exigidos a personas con escasos recursos. Todo esto distorsiona la enseñanza de Jesús en Marcos 12, donde una viuda da 2 monedas con sinceridad y Él la honra. Más allá del dinero, lo que se vende es una solución mágica a los problemas de la vida. Aceites, objetos bendecidos, rituales supuestamente poderosos, como si Dios fuera un genio al que se activa con fórmulas humanas. Pero Jeremías 17:5 es claro: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Dónde quedó la confianza en Dios? El daño emocional es profundo. Cuando los milagros prometidos no llegan, los fieles no solo pierden sus bienes, también pierden la fe, sintiendo que fallaron ante Dios. Entrar en ese ciclo de culpa es devastador y contradice la invitación de Jesús en Mateo 11:28. Mi carga es ligera. Esta institución también funciona como un sistema cerrado. Se enseña a desconfiar de todo lo externo, a ver la crítica como persecución y a obedecer ciegamente a los líderes. Pedro 2:1-3 advierte sobre falsos maestros que explotan con palabras fabricadas. Esta advertencia sigue vigente hoy. El liderazgo de la Iglesia Universal se aleja del ejemplo de Jesús. Mientras Cristo lavó los pies de sus discípulos, aquí vemos líderes enriquecidos, viviendo en lujo, mientras sus fieles luchan por sobrevivir. Juan 13:12-17 muestra que el verdadero liderazgo en el reino de Dios es humilde y servicial, no altivo ni explotador. El daño económico que esto causa es inmenso. Familias enteras venden propiedades, comprometen ahorros y se endeudan, convencidas de que están sembrando para recibir un milagro. Pero en 1 Corintios 10:24, la palabra dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Dónde está esa preocupación por el prójimo? Aún así, hay esperanza para quienes han sido engañados. Santiago 1:5 nos recuerda que si necesitamos sabiduría, podemos pedirla a Dios, quien la da generosamente. No necesitamos intermediarios corruptos para entender su voluntad. Su espíritu guía a todo aquel que lo busca con sinceridad. Nuestra fe no debe depender de una institución humana. Jesús dijo en Juan 4:24 que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso no depende de templos ostentosos ni rituales vacíos, sino de un corazón entregado, obediente y libre. Y cuando hablamos de distorsiones, no
Podemos ignorar el peso histórico de la Iglesia Católica. Por siglos ha tenido influencia mundial, pero muchas de sus prácticas han desviado la atención de la esencia del Evangelio. Es momento de examinar a la luz de la Biblia lo que realmente enseñó Jesús. Una de las prácticas más controvertidas es la veneración de imágenes. Aunque se presenta como devoción, Éxodo 24:5 prohíbe claramente hacer imágenes y postrarse ante ellas. Sin embargo, millones oran frente a estatuas, creyendo que tienen el poder, desviando la atención de Cristo, nuestro único mediador. Primera de Timoteo 2:5 es clara. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero muchas tradiciones han puesto a otros en su lugar, creando confusión espiritual. Lo que empieza como costumbre termina como idolatría encubierta. Y eso tiene consecuencias eternas. Otra enseñanza preocupante es el concepto de indulgencias. Durante siglos se ofreció perdón de pecados a cambio de obras o pagos, una impráctica que provocó la Reforma Protestante. Efesios 2:8-9 lo dice sin rodeos: la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Tampoco podemos ignorar la exaltación del Papa como vicario de Cristo. Jesús enseñó en Mateo 23:11 que el mayor debe ser siervo, no figura de poder. Pero la estructura jerárquica de la Iglesia Católica ha creado una distancia entre los fieles y la simplicidad del Evangelio. Otra enseñanza sin fundamento bíblico sólido es la del purgatorio. Según esta doctrina, el alma necesita purificarse después de la muerte antes de entrar al cielo. Pero Hebreos 9:27-28 afirma que después de la muerte viene el juicio, no un estado intermedio. Jesús dijo: consumado es. La práctica de confesar los pecados a un sacerdote también ha sido cuestionada. Según la tradición católica, es el sacerdote quien otorga el perdón. Pero en 1 Juan 1:9 leemos que si confesamos a Dios, Él es fiel para perdonarnos. Solo Dios puede limpiar el alma, no un hombre. El culto a María es otro punto crítico. Si bien merece respeto como Madre de Jesús, se le atribuyen títulos que no están en la Biblia, como corredentora o mediadora de todas las gracias. Pero en Lucas 1:47, la misma María dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, reconociendo que ella también necesitaba redención. Estas prácticas pueden parecer inofensivas, pero tienen un gran impacto espiritual. Muchas personas terminan atrapadas en un sistema de rituales, penitencias y tradiciones humanas, en lugar de experimentar la libertad de Cristo. Gálatas 5:1 nos llama a no volver al yugo de esclavitud. La verdadera fe es sencilla, directa y viva. Esta reflexión no busca atacar a quienes practican el catolicismo, sino invitar a una evaluación sincera. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese versículo nos recuerda que la salvación no viene por tradiciones, sino por una relación viva con Jesucristo. Todos, sin importar la denominación, debemos examinar nuestras prácticas a la luz de la palabra. La Biblia es nuestra guía, no los sistemas humanos. Y solo a través de ella podemos saber si estamos caminando en la verdad. No se trata de religión, se trata de conexión genuina con nuestro Creador. Cuando una institución se aleja del propósito del Evangelio, también hiere el corazón y la vida de los fieles. El daño no es solo espiritual, sino también emocional y financiero. Muchos han sido víctimas de promesas vacías y exigencias imposibles, que nada tienen que ver con el Dios de amor y gracia. Jesús lo dijo en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Pero muchas iglesias hacen lo contrario, imponen cargas pesadas que Dios nunca pidió. Es hora de soltar esas cadenas y volver al descanso que solo Cristo puede dar. Uno de los aspectos más visibles de estas falsas doctrinas es el enfoque excesivo en el dinero. Se predica un evangelio de prosperidad que promete milagros a cambio de sacrificios financieros. Pero cuando esos milagros no llegan, el creyente queda endeudado y con la fe fracturada. Malaquías 3:10 ha sido usado fuera de contexto para imponer el diezmo como una obligación opresiva. Lo que era un acto voluntario de gratitud se transforma en una exigencia manipuladora. Así, la generosidad pierde su esencia y se convierte en una herramienta de presión. Las consecuencias emocionales son igual de graves. Se enseña que dudar o negarse a contribuir es rebelarse contra Dios, generando culpa, ansiedad e incluso depresión. Pero en Timoteo 1:7 nos recuerda que Dios no nos dio espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. La presión de estas enseñanzas rompe relaciones. Familias se dividen, amistades se rompen y muchas veces los líderes alientan esa separación como parte del sacrificio espiritual. Pero Efesios 6:1-3 y Marcos 12:30-31 nos enseñan que honrar a la familia y amar al prójimo es parte del verdadero camino de fe. Además, el enfoque en el sacrificio económico genera una competencia espiritual peligrosa. Muchos sienten que deben dar más para demostrar su fe, creando un ambiente de tensión y orgullo disfrazado de devoción. Pero Dios no mira la cantidad. Él mira el corazón, como enseñó Jesús en Marcos 12:41-44. En ese pasaje, una viuda dio solo 2 monedas, pero fue la única elogiada por el Señor, no por lo que dio, sino por cómo lo dio, con sinceridad, con humildad y sin buscar reconocimiento. Eso es lo que Dios honra, no las ofrendas forzadas ni los sacrificios vacíos. La pérdida de confianza en Dios es una de las consecuencias más tristes de estas manipulaciones. Cuando las promesas no se cumplen, muchos sienten que Dios les ha fallado, cuando en realidad fueron víctimas de un sistema corrupto, y en esa confusión terminan abandonando por completo su fe. Pero Romanos 8:28 nos da esperanza. Dios obra para bien en todas las cosas para quienes lo aman. Dios no abandona a los que han sido engañados. Él restaura, sana y abre un nuevo camino para quienes deciden volver a Él. Tu fe no está perdida. Puede ser reconstruida sobre la verdad. El impacto de estas doctrinas no se limita al individuo. Afecta también a comunidades enteras. Iglesias que exigen sacrificios extremos empobrecen a familias que podrían haber usado esos recursos para salud, educación o bienestar. Eso no es buena administración, es explotación y va en contra del corazón de Dios. 1 Pedro 4:10 nos llama a ser buenos, administradores de los dones y recursos que Dios nos ha confiado. Pero estas instituciones ignoran ese principio, fomentando la dependencia y la pobreza espiritual y material. ¿Dónde queda el llamado a la mayordomía responsable? A pesar de todo esto, no estás solo. Dios sigue siendo un Dios de libertad, no de esclavitud. En Juan 8:36, Jesús dijo: «Si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres». Ese es el mensaje del Evangelio: libertad de las cadenas religiosas y restauración en el amor del Padre. Y para volver a esa libertad, necesitamos regresar a la fuente, la Biblia. Santiago 1:5 nos anima a pedir sabiduría directamente a Dios, sin intermediarios manipuladores. A través de la oración, el estudio y la comunión con creyentes fieles, nuestra fe puede ser renovada desde sus raíces. También debemos recordar que no estamos solos en esta lucha.
como comunidad de fe somos llamados a apoyar, levantar y restaurar a aquellos que han sido heridos por falsas doctrinas. Gálatas 6:2 dice: «Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo». Ese es nuestro llamado: ser luz en medio de la oscuridad, ser refugio para los que buscan la verdad. Mostrar el amor de Dios no solo con palabras, sino con acciones que sanan y acompañan. La verdadera iglesia no manipula, sirve, protege y guía con humildad. Ahora que conoces las verdades ocultas detrás de estas iglesias, quiero preguntarte algo importante. ¿Alguna vez sentiste que tu fe fue usada para otros fines? ¿Que fuiste manipulado en nombre de Dios? Comparte tu experiencia en los comentarios, podrías ayudar a otros a despertar espiritualmente. Y si este video abrió tus ojos y fortaleció tu fe, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos contenidos que pueden transformar tu relación con Dios. Soy José Luis, gracias por acompañarme hoy. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre. Nos vemos en el próximo video.